Como ya se ha visto, toda la creación de Dios culminó con la creación de Adán y Eva. Al hombre, Dios le dio la comisión de recuperar el trono de la tierra que estaba en manos de Lucero. Y así es que el ser humano ha fallado, y como ya estaba previsto esa posibilidad antes misma de la fundación del mundo, ellos, los seres divinos que componen la familia de Dios, dispusieron que uno de ellos, el Verbo, asumiera la forma humana para sacrificarse por los seres humanos que se arrepintiesen y siguiesen el camino de vida de Dios. Por ello sabemos que el sacrificio supremo de Dios, convertido el Verbo en Jesucristo, fue para liberar al hombre de una muerte espiritual y no así física. Abordaremos ahora la historia a partir de los hijos de Adán y Eva. Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2. Versículo 1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he ganado varón por el Señor. Versículo 2. Y otra vez dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Caín y Abel fueron los primeros hijos varones de Adán y Eva, mencionados en la Biblia. En las actividades de ambos vemos la primera división del trabajo, que antecede el surgimiento de la civilización. Caín se dedicó a la agricultura, mientras que Abel al pastoreo de las ovejas. Existen muchas teorías sobre el origen de la agricultura en el mundo y consecuentemente sobre la domesticación de animales, debido a que los científicos mantienen el modelo evolucionista para intentar comprender el desarrollo de la humanidad. Estos evolucionistas buscan largos periodos de muchos y muchos miles de años para decir que los primeros homínidos, es decir, los que ellos llaman ancestros de los chimpancés y gorilas y del hombre, supuestamente, habrían sido nómadas, es decir, que se movían todo el tiempo de un lugar a otro, y que estos empezaron en algún momento como carroñeros, pero también comían frutos silvestres. De esa concepción vienen las muchas teorías del surgimiento de la agricultura, donde estos científicos buscan una transición inexistente entre homínidos, cazadores, recolectores, a humanos agricultores. Pero continuando sobre el origen verdadero de la agricultura, la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 2, versículo 15, tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Al crear al hombre, Dios ordenó a Adán labrar la tierra, y lo mismo hicieron sus hijos como Caín, que fue el mayor. Donde en Génesis 4:2 dice: Caín fue labrador de la tierra. Los científicos afirman que la agricultura, con sus técnicas, incluyendo el cultivo intensivo de la tierra, el monocultivo, las técnicas de riego y el uso de mano de obra especializado, habría surgido en Mesopotamia entre los ríos Tigres y Éufrates hace unos 5.000 años antes de Cristo. La fecha es bastante cercana
de la creación del hombre. Por lo tanto, estas primeras evidencias concretas de agricultura se refieren a los descendientes de Adán en la sociedad antes del diluvio. Y la agricultura solo puede ser desarrollada por el propio hombre, pues requiere de inteligencia y organización. Además, juntamente con la agricultura está el desarrollo de instrumentos como el azadón para labrar la tierra con la tracción animal, el buey, y los utensilios, primeramente de barro, para el cocimiento de los alimentos. Y sobre estos verdaderos primeros seres humanos, la Biblia también dice en Génesis capítulo 4, versículo 2, Abel fue pastor de ovejas. Según los eruditos de la arqueozoología, que estudia los restos de los animales, los estudios dicen que las ovejas, cabras, bueyes, todos estos animales domésticos habrían surgido en el Oriente Medio, donde lógicamente se encontraba el huerto del Edén en Mesopotamia. Tanto el surgimiento de la agricultura como la domesticación de los animales se encuentran en nuestro presente periodo denominado Holoceno, que empezó después del último y gran glacial que los geólogos estiman que terminó hace aproximadamente 10.000 años atrás. El hombre, propiamente dicho, y la civilización humana surgieron y se desarrollaron en este último periodo. La Biblia categóricamente sienta las bases del origen de la civilización, es decir, la agricultura y la domesticación de los animales que se encontraban en pleno desarrollo al final del primer siglo y inicio del segundo siglo después de la creación de Adán y Eva. Alrededor de los 125 años de la vida de Adán, sus hijos elevaron ofrenda a Dios. Caín de los frutos de la tierra y Abel de los primogénitos de sus ovejas. Conforme Génesis 4, que dice, aquí vamos a leer del versículo 4 al versículo 6 del capítulo 4. Y miró el Señor, aquí en la segunda parte del versículo 4, y miró el Señor a Abel y a su presente. Versículo 5, y a Caín y a su presente no miró, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Versículo 6, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Las ofrendas en sí estaban bien, pero Caín estaba desarrollando una actitud mala y Dios le advirtió. Génesis capítulo 4, versículo 7, si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Lamentablemente, Caín no dominó su maldad y en un ataque de ira mató a su hermano y ocultó su cuerpo. Así, como Dios no intervino cuando Lucero desobedeció, Dios tampoco eliminó a Caín cuando asesinó a su hermano. Era necesario que las consecuencias del pecado del ser humano fuesen demostradas a los mismos seres humanos. Una vez más, intervenir en este punto crucial causaría duda. Por ello, Dios tuvo que permitir que el hombre siguiese ese camino para que se manifestase lo que el rey Salomón afirmó en su libro. Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay camino
que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Pasemos ahora a hablar sobre la primera ciudad del mundo. Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17. Versículo 16, salió pues Caín de delante del Eterno y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Versículo 17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoque, y edificó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo Enoque. Muchos piensan que Caín se casó con una de sus hermanas en la tierra de Nod. Sobre este punto, debemos entender que a los 130 años de la vida de Adán y Eva, y siendo Caín su primogénito con edad aproximada al de sus padres, pues Adán y Eva fueron creados adultos y aptos para tener hijos desde su creación, ya había en ese entonces, alrededor del año 130 de Adán, ya había una cierta población en la región próxima al huerto del Edén. Haciendo cálculos de referencia, consideremos a los hombres engendrando por lo menos un hijo a cada 5 años. Es decir, haciendo un cálculo por debajo de lo posible, pues los hombres podrían tener hijos en intervalos menores a 5 años. Adán y Eva, entonces, con estos cálculos ya podrían haber engendrado 25 hijos o más. A los 130 años de edad, siguiendo lo dispuesto por Dios de crecer y llenar la tierra, Adán ya tendría por lo menos unos 20 nietos, 18 bisnietos, 16 tataranietos, 14 tatarasnietos, y así por adelante. Los cálculos mencionados apuntan para una población de por lo menos 1000 personas cuando Caín se fugó a la tierra de Nod, pudiendo él haber tenido hijos con cualquier mujer adulta de las más de 400 que había, la mayoría nietas, bisnietas y tataranietas de Adán. Por tanto, es muy probable que Caín haya tenido a Enoque con las relaciones que tuvo con alguna pariente próxima y no necesariamente una hermana. Sin embargo, las primeras parejas formadas de los primeros hijos de Adán y Eva necesariamente se casaron entre sí. Así, en Génesis 4, desde los versículos 16 a 17 ya citados anteriormente, tenemos el relato de la edificación de la primera ciudad de la Baja Mesopotamia, ciudad edificada por Caín para su hijo Enoque. Los estudios arqueológicos ubican las primeras ciudades del mundo en el Oriente Medio inmediatamente después del desarrollo de la agricultura y la domesticación de los animales. Las ciudades sumerias más antiguas fueron edificadas al oriente del río Éufrates, en la misma porción de la región donde Caín edificó su primera ciudad en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Entre esas ciudades más antiguas está Eridu, Uruk y Ur, siendo la primera Eridu, fechada como la más antigua, inclusive por las escrituras sumerias. Una tablita cuneiforme del 4º milenio antes de Cristo dice: después que la realeza bajó del cielo, Eridu se volvió su sede. Mientras otra tablita neobabilónica del siglo VI a.C., en su narrativa sobre la creación, dice que antes no existía nada y luego Eridu fue hecha.
En 1854 se hizo una exploración arqueológica en la Baja Mesopotamia, ubicándose esa antigua ciudad de Eridu, descubierto por John George Taylor en 1854, y ya entre los años 1946 y 1949 se llevaron a cabo en ese sitio excavaciones arqueológicas por el gobierno iraquí. Los arqueólogos encontraron más de 18 capas de ocupación, empezando en la más profunda por una pequeña habitación denominada entre los arqueólogos capilla. Y sobre esta capilla había otra capilla más grande, y por encima de esa otra más grande, luego a lo largo de cientos de años se fueron construyendo en el mismo sitio templos cada vez más grandes. Llama la atención que en las construcciones más antiguas se encontraron muchas ruecas de barro con apariencia de serpientes, probablemente utilizadas en algún tipo de ritual y alusivas a la serpiente en el huerto del Edén. En medio del área residencial de la ciudad de Eridu se encontró un vasto cementerio con cerca de 800 a 1000 tumbas, de las cuales 193 fueron excavadas. Se exhumó niños y adultos con sus ajuares funerarios de cerámica, recipientes y estatuillas. Algunos fueron enterrados con sus perros. En los restos humanos fueron encontrados collares y pulseras hechas con obsidiana, que es una roca volcánica. En fin, había bastante planificación en esos entierros. Lo interesante de los estudios arqueológicos es que Eridu fue habitada por muchos siglos, luego se dice que fue abandonada y tomada por la arena. Siglos después, el rey de una ciudad próxima, de la ciudad de Ur, volvió a realizar edificaciones cerca de Eridu, restableciendo su función religiosa. Lo que entendemos es que la primera ciudad de la historia humana fue edificada por Caín, y que bien podría haber sido Eridu por varias coincidencias. La ubicación de Eridu, la ciudad más antigua, concuerda con la localización de la tierra de Nod, donde Caín fue a habitar. Luego fue abandonada, coincidiendo con el diluvio que acabó con la civilización. Posteriormente fue parcialmente reedificada después del diluvio. Nos ahondaremos un poco más en la genealogía de Caín. Sobre el linaje de Caín tenemos en destaque a Lamec, en la quinta generación después de Caín en Génesis, que dice aquí, capítulo 4, versículo 19. Y tomó para sí Lamec 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Allí se menciona la poligamia en los descendientes de Caín, contrarios a lo que Dios enseñó a Adán y Eva cuando dijo que tenían que abandonar padre y madre y ser una sola carne. Y saltando ahora al versículo 23 del capítulo 4, continuamos leyendo sobre Lamec. Génesis 4, 23. Un día Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. A un hombre maté por haberme herido, y a un joven por haberme golpeado. Vemos cómo el desafío a las leyes de Dios va en aumento
en la descendencia de Caín con la poligamia y con el homicidio, ambos iniciados por el propio Caín, que a la edad de casi 125 años estaba casado y mantenía su familia a través de la agricultura, actividad descrita al principio del capítulo 4 de Génesis. Y luego, al matar a su hermano Abel, cometió el primer homicidio, seguido por sus generaciones posteriores. Y también Caín abandonó su esposa y hijos cuando se fue a la tierra de Nod, donde conoció otra mujer y tuvo con ella la descendencia que estamos estudiando ahora. A estos dos pecados agregamos también lo de la mentira. Cuando Caín mató a Abel, Dios le preguntó: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, mintiendo. Ese relato es importante porque desde los comienzos de la historia humana se confirmó la existencia de dos caminos distintos, definidos por Juan como el camino del justo Abel y el camino del maligno representado por Caín. Juan escribió en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, Caín era del maligno y mató a su hermano. Y Juan pregunta y responde: ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El mismo apóstol Juan en sus escritos reveló la fuente directa de la maldad de Caín, cuando en un episodio de una áspera charla entre Jesús y los fariseos, Jesús les dijo, Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Jesús se refería al hecho de que los fariseos planeaban matarlo. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Sabemos que el primer homicida literalmente de la historia humana fue Caín al matar a su hermano Abel. Y consecuentemente Juan reveló una característica más de ese personaje, que fue la mentira. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Lucero, ya transformado en el adversario de Dios, transmitió a Caín y a su generación dos de sus características más relevantes: la violencia, que culmina con el homicidio, y también la mentira. Y continuando sobre los descendientes de Caín, leemos aquí Génesis 4, ahora versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. La domesticación de los animales comenzó por ovejas, luego las cabras y más tarde, con un crecimiento mayor de la población y el surgimiento de las ciudades, se domesticó el ganado, el buey, y ya en la sexta generación después de Caín ya estaba domesticado el buey. Génesis capítulo 4, versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Otro desarrollo de la capacidad humana es la música, volviéndose popular en la misma sexta generación después de Caín. En las excavaciones de la ciudad de Ur, a unos 20 kilómetros de Eridú, fueron encontrados en el cementerio real, fueron encontrados arpas, liras y un par de flautas de plata del tercer milenio antes de Cristo, y flautas de hueso
del cuarto milenio antes de Cristo. Génesis capítulo 4, versículo 22, también Sila dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a Naama, hermana de Tubal-Caín. En las excavaciones de Eridu, la ciudad más antigua del mundo, también fue encontrado artefactos de bronce. Según la arqueología, el cobre fue uno de los primeros metales que fue trabajado por el hombre, que alienado con el estaño se produjo el bronce, originalmente en la región de Mesopotamia a finales del cuarto milenio e inicio del tercer milenio antes de Cristo. En los textos asirios se mencionan las regiones de Tabal y Moscú en el oriente de Turquía como las primeras regiones donde se trabajó el cobre. Aunque muy posterior al diluvio, parece que en ese lugar montañoso se conservó el nombre del padre de la fundición del cobre. Ahí está Tubal, en forma de Tabal, en la cordillera de Taurus, Turquía. En el caso del hierro, se necesita temperaturas mucho más altas para su fundición, cosa que solo ocurrió en el segundo milenio antes de Cristo con los eteos. De esta manera se entiende que Tubal-Caín utilizó el hierro meteórico que era forjado en frío sin fundición. En los últimos 100 años fueron reportados 606 casos de meteoritos caídos en la Tierra, de los cuales 26 cayeron entre 2008 y 2013. Los más grandes fueron el de 110 kilos en Suligiri, India, y el de 100 kilos en Tandakti, Marruecos, y de 41 kilos en Boussard, Cowley, Canadá, todos en 2008. En los últimos 1000 años, más de 34.000 meteoritos cayeron sobre la Tierra. Artefactos de hierro meteórico fueron encontrados en Sumeria, que pertenecen al cuarto milenio antes de Cristo. Y lo interesante es que los sumerios lo denominaban Anbar, es decir, metal celeste. Vamos ahora a ver la relación entre las descendencias de Caín y de Sete. Génesis capítulo 4, versículo 25. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sete, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Esa expresión, de nuevo, otra vez, fue después de que Caín matara a Abel. Pues en Génesis leemos aquí, capítulo 5, versículo 3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Como se indicó anteriormente, Abel y Caín marcaron el principio de dos caminos, uno de la justicia y el otro de la iniquidad, respectivamente. Abel fue asesinado por Caín. Set fue quien reemplazó a Abel en ese camino de justicia. Dice Génesis capítulo 4, versículo 26, y a Sete también le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Eterno. A partir de Set y su descendencia, los hombres de ese linaje empezaron a invocar el nombre de Dios, muy distinto de las generaciones de Caín, afines que fueron polígamos, mentirosos y violentos.
para saber quiénes fueron contemporáneos de quienes y así hacer una comparación en el tiempo entre los linajes de Caín y Set, calculé el promedio de la longevidad del mundo antediluviano, sobre la base de las edades de los descendientes de Adán. El promedio de vida de las personas en el mundo antediluviano fue de 912 años. Sabemos que Set murió cuando Lamec, el padre de Noé, tenía 182 años. Por lo tanto, Set conoció casi todas las generaciones antes del diluvio, menos la generación de Noé. Y al aplicar el promedio de vida de 912 años por persona a la generación de Caín, entendemos que Caín también alcanzó la generación del padre de Noé, muriendo cuando éste tenía aproximadamente 40 años de edad. Los últimos descendientes directos de Caín, mencionados en su genealogía, Jubal, Jabal, Tubal-Caín, todos de su sexta generación, nacieron alrededor de los 600 años de la vida de Set y probablemente murieron unos 30 o 50 años antes del diluvio. Esa sexta generación de Caín también conoció el padre de Noé y también al propio Noé. Lo que vemos es que ambas descendencias convivieron en Mesopotamia y todos esos personajes, tanto de la descendencia de Set como de la descendencia de Caín, se conocieron muy bien y ciertamente tuvieron al principio permanentes conflictos, de los cuales la Biblia destaca el conflicto entre Caín y Enoque, este último perteneciente a la quinta generación después de Set. Por lo tanto, estamos hablando de Enoque del linaje de Set. No estamos hablando del Enoque quien fue hijo de Caín. Entonces, este Enoque de la genealogía justa de Set profetizó contra Caín y sus seguidores. Por eso es posible que Enoque haya sido perseguido por el propio Caín y sus descendientes. Pero Dios intervino para que no fuera hallado por Caín. En el libro de Hebreos se aclara, aquí capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoque fue transpuesto para no ver muerte. Muerte en manos de Caín, para que no se repitiera lo mismo que pasó con Abel. Y no fue hallado, dice el texto bíblico. Y la pregunta es ¿por qué? Por lo que no fue hallado por los que querían matarlo. Continúa el texto, ¿por qué lo transpuso Dios? Entonces Dios lo protegió a Enoque, sacándolo de ese lugar para que no sea hallado por sus perseguidores. Y el texto concluye, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo 13 aquí de Hebreos 11 dice, conforme a la fe murieron todos estos. Aquí incluye también Enoque, porque en algún momento Enoque murió, sin haber recibido lo prometido. Enoque sigue descansando el sueño de la muerte, mientras espera el reino de Dios. Ahora veremos una parte de la descendencia de Set, y no estamos hablando de una parte pequeña, de una gran parte de la descendencia de Set que se corrompió. Entonces, volviendo a Génesis capítulo 6, vamos a ver un episodio que los religiosos poco entiende. Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, versículo 2, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres
de entre todas las que les gustaban. Existe alguna corriente religiosa que afirma que los hijos de Dios en ese texto se refiere a los ángeles caídos que fueron expulsados del cielo y restringidos a la tierra. En ese pensamiento afirman que las hijas de los hombres se refieren literalmente a los seres humanos. Y como consecuencia de esa supuesta unión entre ángeles y hombres, se originaron los gigantes, citando el versículo 4 de Génesis 6 que dice, aquí, versículo 4, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Es importante resaltar que esa explicación es fantasiosa y carece de fundamento bíblico. Nunca hubo uniones entre seres espirituales y seres físicos, desechando esa supuesta consecuencia del nacimiento de gigantes por esa causa. Sobre los gigantes, el texto no dice que ellos nacieron de esta supuesta unión. Lo que el texto dice literalmente es que ya había gigantes en la tierra en aquellos días. Y completa diciendo que después que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, continuaron existiendo gigantes en la tierra. Así que los gigantes nacieron antes y después de que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Por lo tanto, no son hechos relacionados entre sí. Se sabe que en la antigüedad los gigantes se extinguieron con el diluvio, pero volvieron a aparecer en los genes de los hijos de Noé después del diluvio. En tiempos de Moisés, por ejemplo, fueron enviados 12 espías de las tribus de Israel a la tierra de Canaán para estudiarla antes de conquistarla. Los espías informaron a Moisés que allá vieron a gigantes, los hijos de Anak, que son parte de la raza de los gigantes. Y esos espías se sintieron como langostas ante ellos. Eso está narrado en Números capítulo 13. Una gran parte de esos gigantes fueron destruidos posteriormente por Josué, cuando Israel entró a conquistar la tierra de Canaán. Siglos más tarde, David mató al gigante Goliat de la nación de los filisteos, y los soldados de David mataron a varios otros gigantes. La llamada raza de gigantes prácticamente fue exterminada con el pasar del tiempo. Es importante aclarar que en el pasado el gigantismo fue racial, pero hoy en día es fruto de una enfermedad hormonal causada por un tumor en la glándula pituitaria, que produce hormonas que afectan al crecimiento, haciendo con que personas crezcan entre 2,20 metros a 2,72 metros de altura. Así que los gigantes y los matrimonios mixtos resumidos en este versículo bíblico no están relacionados unos con el otro. Y pasando al otro argumento de casamientos mixtos entre seres espirituales y seres humanos, como se explicó en el capítulo anterior, sabemos que Dios creó los seres espirituales con capacidad de interactuar con las cosas físicas, motivos por el cual parte de los ángeles fueron puestos en la tierra después de su creación y de la creación de los cielos en el principio de todas estas cosas. Eso lo hemos visto en algunos capítulos del libro de Génesis
sobre la interactuación de ángeles con los seres humanos, con Abraham, con Jacob, por ejemplo, y con Lot. También se estudió me acuerdo, en uno de los estudios bíblicos anteriores, el caso de los ángeles que se materializaron y tenían la apariencia semejante a hombre, lo que justamente les estoy diciendo ahora. Los seres espirituales, a diferencia de los hombres, fueron creados en una cantidad definida. Mateos capítulo 22, versículos 29 y 30 nos aclara un poco más sobre ese tema de los seres vivientes espirituales. Aquí dice, versículo 29, pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Versículo 30, porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonios, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús aquí afirmó que en la resurrección, es decir, cuando el ser humano sea transformado en seres espirituales, no se casarán y serán semejantes a los ángeles, pues ellos no se casan ni se reproducen. En este sentido figurado, todas las criaturas que obedecen a Dios son consideradas sus hijos, como por ejemplo los ángeles que se mantuvieron firmes en la obediencia a Dios. Job capítulo 1, versículo 6 dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. En tiempos de Job, y de alguna manera, Dios permitió a Satanás presentarse delante de él en el tercer cielo, confirmándose la explicación dada en un momento anterior de que los seres espirituales, a pesar de ser eternos, a diferencia de Dios, ellos no son omnipresentes, pues solo pueden ir a donde Dios permita. Lucero fue restringido a la tierra porque Dios tiene el poder de hacerlo y realmente lo restringió en la tierra junto a los ángeles caídos. Pero vean qué interesante, un día Dios permitió la presencia de este querubín caído en el tercer cielo. Sin embargo, este personaje no fue considerado hijo de Dios, sino que fue reconocido por su nombre, es decir, en que se transformó. Adversario de Dios, Satanás. El contexto de Génesis capítulo 6, entonces, que dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y lo tomaron para sí mujeres entre todas las que les gustaban. No puede ser aplicado a los ángeles caídos porque ya no eran ni siquiera más considerados hijos de Dios, es decir, fieles seguidores a Dios, cuando los descendientes de Adán empezaron a casarse. Al entender que hijos de Dios solo puede ser aplicado a fieles seguidores de Dios, descartamos automáticamente la idea no bíblica que los ángeles caídos hayan podido generar hijos con mujeres. Ahora daremos la explicación correcta de Génesis 6. Y esta explicación es muy sencilla, pues así como solo existían dos caminos, el de Dios y el otro de Satanás, el del bien y del mal respectivamente, tenemos dos aquí generaciones bien marcadas en la descendencia de Adán. La descendencia mala de Caín y la descendencia justa de Set, sustituto de Abel. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, tenemos un principio bíblico que tiene una razón de ser. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15.
¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Dios determinó que sus seguidores no se mezclen con los no seguidores, para preservar a sus escogidos de contaminarse y corromperse con los incrédulos. Hasta hoy se debe observar este principio. Sin embargo, en los comienzos de la civilización humana, Dios deseaba que se preservase una generación justa para que el ser humano siguiese existiendo. Dios quería que se preservase la descendencia de Abel, y este fue muerto por Caín. Dios quería que se preservase la descendencia de Set, pero Satanás les tentó con las hijas de los descendientes de Caín, de la descendencia mala de Caín. Y gran parte de la descendencia de Set sucumbió y se perdió. De Adán hasta Noé solo fueron considerados justos Abel, Set, Enoque y Noé. Solo 4 personas, mientras el resto de la población no, según lo que se entiende de la lectura del libro de Génesis. Sin embargo, se podría agregar a los justos de este periodo a todos los descendientes directos entre Adán y Noé, que corresponden a 6 personas más, a Enós, Cainán, Malael, Jared, Matusalém y Lameque, padre de Noé. Así nos terminó el tiempo de hoy. Pasó rápido. Estaremos nuevamente continuando con esta serie de estudios bíblicos la próxima semana.